en mi caso personal, o sea, que he hecho fanzines desde los años 80, pues hacía precisamente, escribía sobre lo que no encontraba información. ¿Nos quitaban las máscaras? Sí, ¿no? Igual sí que podemos. Y no que nos lo digan ¿Se puede? ¿Seguro? Sí. El caso es que yo escribía sobre lo que no encontraba información antes de la era, bueno, Internet era una pesadilla todavía en la mente de alguien, supongo, que es en lo que se ha convertido ahora. El caso es que, bueno, pues escribíamos y nos informábamos y en cuanto a cine pienso que exactamente lo mismo, o sea, se trata de movimientos más basados en vertientes artísticas muchas veces o con escaso presupuesto y tomando temáticas que no son de las habituales, ¿no? para el cine comercial, o tomándolas de otra forma, como es el caso de algunas de las películas que vamos a comentar. Adelante, Pati, cuenta. Bueno, es un cine que busca la incorrección, perturbar al espectador, ir en contra de los valores que promueve el sistema, ¿no? Y aún más surge en un momento clave de la historia española, que es el tardofranquismo y el fin del franquismo, ¿no? Y era muy necesario y salió en las dos ciudades más importantes, ¿no? Primero fue en Barcelona y luego en Madrid, ¿no? Y se materializó en el cine, obviamente, porque pues todos los artistas al final encontraron que era un instrumento perfecto para a la vez crear y criticar el sistema. A ver, ahora que comentáis todo esto, que habéis ¿no? Conectado con el mundo artístico hasta y otras conexiones con otros artes, me hace pensar sobre todo ahora mismo, para empezar a hablar quizás por Arrebato, que es la película que tiene todo eso, ¿no? Que tiene, hay cine, y Zulueta venía también del mundo tenía conexiones con el mundo del arte, hay un el pop art mismo de Warhol, hay un poti tan grande que Arrebato quizás es aunque es del 79, que ya Franco ha muerto y en España quizás ya se puede hacer de forma más libre este tipo de cine. Es una película que yo la he revisado tanto para la charla de hoy como para el podcast de Después de Marea Nocturna, y es que me sigue flipando toda la amalgama de referentes y diferentes corrientes artísticas que hay en una película, que encima de 2 horas, que también me parece extraño. A mí me flipa y me pasa volando, pero que dure 2 horas Arrebato es una cosa que me sigue sorprendiendo. Bueno, es una película única, o sea, no hay y que nunca se acaba, o sea, que la vimos, o sea, que la volvimos a ver ayer otra vez y siempre encuentras cosas nuevas, o sea, es tan detallista y o sea, Zulueta, bueno, esta película o sea, Arrebato sin la heroína no existiría, o sea, es un relato de vampirismo quizás, pero sobre todo es sobre una adicción, que es de lo que se trata. Y es muy curioso porque está justo en la frontera con la movida, ¿no? O sea, incluso salen, o sea, si os fijáis, sale Alaska un momento, sale la voz de Almodóvar, que es muy divertido. Haciendo de señor al final. Si hacéis atentos, se nota mucho que es él. Doblando a la hija de Fernán Gómez. El caso es que, o sea, es una película que está en la frontera y creo que es como... o sea, que nos quedamos con Almodóvar, ¿no? Pero nos perdimos al genio, ¿no? O sea, bajo mi punto de vista, ¿no? Que bueno, que le ha ido bien a Almodóvar, fantástico, o sea, pero nos quedamos con creo que todos nos hemos quedado con las ganas de saber a dónde habría llegado este pobre hombre. Pero bueno, es que es un poco su testimonio vital, de algún modo. O sea, está pronosticando lo que va a ser él. Su concepción del cine es la que expresa el personaje de... ¿Cómo se llama? Pedro, ¿no? Sí, Pedro. El personaje de Pedro. De Wilmore. La trascendencia que él busca, la pausa, capturar la pausa es lo que quiere hacer el propio Zulueta, todo mezclado con la adicción y el quedarse pasado totalmente vampirizado y absorbido por la cámara. Yo creo que está pronosticando lo que le iba a pasar y quizá eso le añade un malditismo a la película que de otro modo no lo tendría. Además está rodada en su propia casa, o sea, que es donde vivía él también, que estuvo confinado allí, o sea, estuvo años allí metido sin moverse para volverse a recluir en
en la casa paterna, que esto se ve en un documental maravilloso que hay, Iván Z, que es estupendo. Sí, ahora hablabas esto de la movida y yo creo que una de las cosas que más se valoran cuando se vuelve a ver Arrebato es el humor que tiene. Porque es una película que se atreve a hacer conceptos muy a veces complejos y abstractos sobre la idea esta del poder de la imagen, pero a la vez es muy divertida realmente. Y por ejemplo, Marta Fernández Muro, hasta en el momento más terrorífico de la película, que es cuando Marta Fernández Muro pues es absorbida, antes es gracioso. Bueno, yo no encuentro gracioso, o sea, un humor o la conversación con la hermana. Sí. Bueno, con la tía, que es la hermana de Teresa, que es de cinéfila, que tiene ahí, tiene la tele, que la tiene ahí como si fuera, no sé, como una especie de tótem, ¿no? Como una especie de sábana blanca. No sé, pero es realmente muy divertida. Yo creo que está muy conectado con el espíritu que había en la época, ¿no? De que no tomarse en serio, pero hasta cierto punto, ¿no? No sé qué pensáis. Sí, eso mismo. La película también propia de la infancia, ¿no? A la que él quiere volver. Sí. Y a la que volverá de alguna manera cuando se recluye en su casa en San Sebastián y vuelve a su habitación en la que creció. Y no sé, quizás no tiene nada que ver, pero a mí yo viéndola ayer otra vez me hizo pensar también en el cine francés, por ejemplo Céline et Julie Bontemps Bateau, una película con Boulanger y bueno, tiene una frescura, una libertad que poco ha habido en el cine español. Quizás, en relación con eso también lo que decía Montse, al final hizo solo una peli, es que igual no podía hacer más. Bueno, dos largos. Sí, pero realmente que realmente que es tan buena. La pena es que como su talento pues se echó a perder, entre comillas, porque no hizo más películas, pero que quizás viendo cómo era él y lo que es Arrebato solo tenía... solo le daba para Arrebato, no porque no tuviera más talento, sino porque ya lo explicó todo y era una persona que tenía sus problemas, no sé si me entendéis, ¿no? Como un novelista que hace la gran novela, ¿no? Y después desaparece porque es que ¿qué haces después de esto, no? Sí, es un reflejo incluso es un reflejo de la época y de lo que vendría. Incluso ahora he visto ayer mismo, o sea que no es anticuada. No, es muy moderna, sigue siendo muy moderna. Y ha volcado allí pues todas sus experiencias, sobre todo con los Super 8, porque estaba obsesionado con los Super 8 y trucarlos y luego le dio por la fotografía Polaroid, todas las fotografías hechas en su casa, en su habitación, pero acabó bastante obsesionado, pero el testamento que dejó, y viniendo de donde vino, de la televisión, que es lo que es como comenzó, y también del arte, porque dibujaba muy bien, hizo unos carteles maravillosos, sobre todo de las películas de Luis Buñuel, sobre todo, hizo varias y de cine clásico americano que a él le encantaba y se nota por esa cinefilia que tiene la película muy una capacidad iconográfica muy fuerte. Y luego también hizo de Almodóvar los carteles de Entretenible, ¿no? Sí, al principio. Sí, en el imaginario, que tenéis algún cartel que es suyo. Y ahora mencionabas el fetichismo y la película inicia con la máquina esa que corta, que ya queda claro, ¿no? Como esa enfermedad, ¿no? Hasta por la tecnología esa que había en esa época de cortar y tal. Y la película, y esto del fetichismo me hace pensar en otra peli del ciclo, que es algo que cuando yo también la revisé hace poco por otro tema, me quedé alucinado, que es Bilbao. De Vigas Luna, que realmente cuando la ves ahora dices, Dios mío. No es que yo no diré que estén olvidadas estas películas, pero sí que es verdad que esta primera parte de Vigas Luna, por el gran éxito que tuvo después a partir de Jamón, no es tan nombrada. No sé si estáis de acuerdo, no aparece tanto en revistas de cine, en Twitter, en las conversaciones. No aparecen mucho estas primeras películas de... Es que es una película incómoda de cojones. Es una película muy incómoda. Que la volvimos a ver... Ayer también. Ayer también, porque nos pegamos
es muy incómodo. Hay escenas bastante, o sea, que todavía las ves y te, te pueden impactar. Y estamos hablando también de una actriz como Mari Martín, o sea, una actriz que empezó con Cifesa en los años 40 y que aquí se desnuda, bueno, la desnuda, le echa leche por encima, hace mil cosas, ¿no? Sí. O sea, es muy valiente, muy retorcida. Y es una obra maestra también, y para ser la primera, estamos hablando, es la primera película que hizo. Sí. Y además con actores no profesionales, algunos no profesionales. De hecho, Vigas Luna tampoco sabía muy bien qué era hacer cine, ¿no? Y estuvo como, se apoyó mucho en el director de fotografía, y mira qué películas le salieron, porque Bilbao, Tatuaje y Caniche son, vamos, o sea, es que las ves ahora, y es que es de alucinar que alguien se atreviera, ¿no? Y mucho por intuición, por probar estas ideas locas de asociación. No, incluso los actores son, o sea, están geniales. Yo nunca he vuelto a ver a este actor, Ángel Llobé, yo no lo he vuelto a ver. Aquí está simplemente genial. Y la Pisano, que bueno, que era la esposa de Waldo de los Ríos, que ya había pasado en la tragedia que pasó con él. El caso es que están todos increíblemente bien, y también se puede ver aquella Barcelona, ¿no? Del barrio chino, de prostitución, el chulo yo diría que es un chulo de verdad, o sea, no es un actor. Hay mucha autenticidad. Sí, total. A mí me recordó, no tiene nada que ver, pero lo que hacían ciertos cineastas con el Nueva York de finales de los 70, principios de los 80. Es otro tipo de cine, pero como Abel Ferrara mostraba el Nueva York como era, no el de las postales, ¿no? Sí, pero tiene una cosa. Esas películas son como cápsulas en el tiempo. Tiene una cosa, y es que no hace subrayado, o sea, sí, es la Barcelona, pero podría ser cualquier ciudad, o sea, no te saca la Sagrada Familia por poner, no la ubica. Sí, es en Barcelona, hablan en catalán, incluso hay un momento en que hablan en catalán, pero podría ser cualquier otro lugar, o sea, lo universaliza. Yo creo que eso también es una virtud, ¿no? De retratar lo local, pero desde su dimensión universal. Luego ya se interesará más hacia los estereotipos y los trabajará, pero en esa época estaba más interesado en el fetichismo, en el underground, y bueno, lo que decías, también recuerda un cierto cine americano, por ejemplo, Mean Streets de Martin Scorsese, sí. La discoteca sobre todo, y yo estaba alucinada de la manera en que filma a Isabel Pisano, la actriz que interpreta a Bilbao, porque es súper iconoclasta, los colores, me encanta. O sea, y un punto también buñuelesco en este fetichismo del personaje, que es un outsider, un personaje bastante incomprensible, pero también representa a todas estas personas marginadas del sistema, ¿no? Que de alguna manera también pues estaban degradados por culpa del sistema, ¿no? Es el discurso político, quizás es la primera película de Vigas Luna que tiene un discurso político, ¿no? De alguna manera, sí. Bueno, y aparte que eso también es lo que hablabais es que es un catálogo de perversiones realmente. Yo creo que es brillante, ¿no? Y aparte que una película que tiene pues más de 40 años, la veas ahora y aún digas, madre mía, ¿te atreviste a hacer esto? En plan, como no sorprende que el tío estaba como... Que luego, lógicamente, cuando ves la etapa posterior, la más mainstream, sigue teniendo estas salidas de tono, para mí geniales, ¿eh? Sí. Es evidente, pero que es una pena que este cine, estando tan conectado con el que hizo después, esté aún, ¿no? Como ahí... Bueno, es ahora, ¿no? Que se ha perdido. Yo que soy más vieja, estas películas sí que estaban dentro de la agenda de cualquier cinéfilo que tenía que ir tachando, ¿no? Hostia, Bilbao, Caniche, tal. Yo no las he visto todas, también he de confesarlo. Pero que ahora sí, claro, ahora es la inmediatez. O sea, ahora no hay lugar para el arrebato. Yo oí hablar primero de Caniche y luego de Bilbao, años más tarde. Es como que quizás Caniche es más conocida que Bilbao, no sé. Sí. Espera, que ahí tenemos micro, estamos bien equipados. Hola. ¿Creéis que después de toda la pandemia, pandemics y todo esto, ¿no? ¿Qué tipo de cine vamos a ver? ¿Qué tipo de obras van a...? O sea, os lo podéis pensar, ¿vale? Seguir hablando de la contracultura y todo eso, pero eso tengo... O sea, porque es una pregunta que me hago yo lo mismo, ¿no? Pues ojalá haya películas como las de este ciclo. Bueno, ¿no? De momento ya hay mucho cine pandémico, o sea, hecho con pequeño formato. Bueno, hablo yo de arriesgarse, ¿no? De realmente, o sea...
Pero bueno, no sé lo que pasará, porque supongo que, a ver, es otro paradigma, pues, al haber sucedido esto tan inesperado, o sea que hemos puesto un poco los pies en el suelo, ¿no? De que no solo pasa en el tercer mundo, que tenemos ahí, o sea, que lo miramos siempre desde muy lejos, ¿no? O sea que no sé qué que no sé qué es lo que traerá, pero seguro que algo tiene que traer, o sea, de momento alguna eso, forma de explicar la realidad. Host, ¿no? Host y la película sorpresa de Sitges, que no me acuerdo de cómo Dashcam se llamaba. Dashcam. Bueno, yo creo que las épocas estas de crisis, aparte de la pandemia, este auge de las ideas como autoritarias conservadoras, tiene a veces una reacción de que la contracultura, aunque ahora mismo en el 2021 hablar de contracultura, cuando una persona puede hacer un corto contracultural, ponerlo en Twitter y que de repente lo vean 300 millones de personas, es un poco quizás el término, quizás habría que cambiarlo, pues igual habrá una reacción de muchos creadores a nivel de todas las disciplinas artísticas que se atreven a ir más allá, un poco para denunciar todo lo que está pasando. Y lo pueden hacer tanto siendo muy como intensos o muy pedantes, a ser también muy divertidos, ¿sabes? Sí. O sea, que yo creo que yo tengo esperanzas de que haya un cine que sí que se crea una contracultura porque claro, es que todo va, o sea, el auge sobre todo de las extremas derechas a nivel mundial, y porque eso siempre en los países que han tenido grandes regímenes autoritarios siempre ha habido una gran contracultura de directores y artistas, o directores de cine o artistas de otras disciplinas que no se han ido del país y se han atrevido a... Se me ocurre Mojica Marins en Brasil, o sea, que el tío real, un ejemplo claro de contracultura, aparte que no se casaba con nadie, ¿no? Contracultura ya de la más verdadera, ¿no? Sí. Yo que soy optimista, yo creo que saldrán creadores en todos los niveles, ¿no? Que van a ser capaces de... Y hay algunos de patarnos. Sí, que están dispersados en diferentes países, ¿no? Que de alguna manera también hacen un cine de contracultura, Ulrich Siedel o no sé, otros. Sí, y que ahora tienen que ser, que tienen que coger aún más, ¿no? más peso y atreverse más. Sí, ¿no? Sigue habiendo cine, que esa es sí, otra. Bueno, yo creo que, hombre, a ver, quiero decir, no, es que quizá lo contracultural o la revolución sea tan amplia que dinamitemos el formato, porque está la Dashcam se llamaba, ya dinamita un poco el formato. O sea, es el streaming, estamos viendo, y es muy divertida, pero muy punzante a la vez. Sí, es verdad. O sea, incide mucho en el mundo de redes de ultraconectados y a la vez aislados totalmente. O sea que... Pero es cine, sí, sigue siéndolo todavía, quizá, pero ya es... Sí, igual es mejor hablar de audiovisual, ¿no? En general, porque ahora mismo hay tantos formatos. Exacto, está introduciendo un lenguaje distinto. Mezcla todo series, webseries, hasta stories, yo qué sé. Es que es todo tan... Bueno, es que ahora mismo también... Y tiene que ir todo rápido, tiene que ir, o sea, es otro tipo de lenguaje, o sea, ya no hay paciencia, ¿no? Para seguir, para centrarse. Yo creo que en el momento en que se puede reflexionar sobre la imagen, puedes pensar el cine o la imagen, hay una cierta voluntad de contracultura, de pensar lo que estás haciendo y de mostrar una voz crítica, una personalidad, porque es lo que querían hacer los directores de las películas de la retrospectiva, Iván Zulueta, Vigas Luna, Eloy de la Iglesia, Pera Portabella. Y mira, ahora has mencionado Eloy de la Iglesia y ella preguntaba esto, y yo le he dicho esto de directores que se atrevían en países donde ha habido regímenes autoritarios a hacer un cine completamente a contracorriente, y uno es Eloy de la Iglesia, que la Semana del Asesino de Unido para todas, el año que todas fue, las que hizo, menos la primera. Todo, o sea, que todo lo que rodó. Es un director que hasta los últimos días de su vida estuvo ahí. Es un francotirador. En contra de todo el mundo, en general. Me refiero, como a nivel artista, me refiero de voy a hacer lo que me apetezca, me da igual lo que me digan, y de forma totalmente libre. Y la Semana del Asesino quizás es una de sus obras maestras, ¿no? ¿Estáis de acuerdo o no? Una más, sí. Una más. ¿Qué tenéis que explicar un poco? ¿Qué os parece la semana? ¿Yo? ¿Tú? Bueno, hombre, sé que tú la has visto muchas veces, además. Bueno, y te la conoces al dedillo. Sí. Porque tú hiciste una especie de comparativa en su momento con las diferentes versiones que existían de la película. A ver, Eloy de la Iglesia es sobre todo conocido por el cine kinky, o sea que para mí él no hacía cine kinky, hacía cine social, que es muy diferente. Y ha hecho maravillas como Los Dos Picos o la del Jaro.
navajeros. Sí. Pero aquí al principio, o sea, tocó el tema del serial killer, pero A su manera, personal, completamente. pero a su manera, o sea, que no podía tocar, o sea, un asesino en serie y ya está, ¿no? O sea, tuvo que meter también sus obsesiones. La homosexualidad está muy presente porque él lo era también, y entonces, pues la introduce. Casualmente sale Eusebio Poncela también, que también sale en Arrebato. O sea, que es especializado también en papeles majos, porque luego con Almodóvar también haría. Y entonces, pues es una película que la censura pues la recibió muy mal, porque habla de, o sea, también habla sobre las clases sociales, ¿no? Y muestra una España bastante bastante pobre, turbia, sucia, huele mal. O sea, es una película que apesta mucho. Sí. La casa sí, apesta. O sea, y va apestando cada vez más que avanza. Sale de la pantalla, se llena de moscas. O sea, conforme se le van acumulando los cadáveres debajo de la cama. Y todo esto sucede por una casualidad, o sea, por mala suerte. O sea, él no es un mal tipo, es un trabajador, o sea, que trabaja en un matadero. Sí. Y sencillamente, pues, por un día, por un mal golpe, pues muere un taxista. Y a partir de ahí se desarrolla una semana en la que la tenéis que ver. Si no habéis visto. Ola de crímenes, ¿no? Por eso se llama la semana del asesino. Sí. Se llevó 62 cortes de censura, pero afortunadamente hay una versión para el extranjero, que es la que se comercializó como Cannibal Man. Cannibal Man, sí. Que no hay ningún caníbal. Bueno, sí, claro, como hace los... Ya lo veréis. Sí, exacto. Bueno, pero ya spoiler, ya es una peli que tiene muchos años. Spoilers se pueden hacer. Sí. ¿No? Bueno, pues el caso es que se convirtió en una película de culto en el resto del mundo, o civilizado, y excepto en Inglaterra, que también es de culto porque formó parte de los videonastis, ¿no? De los videonastis. Aquí, o sea, pues ha estado recuperada, o sea, ha estado bastante oculta y ha sido recuperada hasta hace poco. Bueno, hasta hace unos años que se la ha visto, o sea, sí, con la reedición que hizo Divisa, con el montaje total, ¿no? Con toda completa. Entonces, o sea, también cuenta con Vicente Parra, que era un actor, un galán, que estaba, donde vas a Alfonso XIII y estas películas de Luis Marquina y tal, y que de pronto aquí pues se convierte en un criminal y además armarizado, como el propio actor era. El propio actor también estaba armarizado, ¿no? Bueno, es una de mis películas favoritas y a pesar de que se llevó varios cortes, es mejor la versión española que era la del exterior, porque aquí hay varios diálogos sociales, como uno que tiene con un jefe Ismael Merlo, que le cambia puesto de trabajo y lo manda con una máquina maravillosa muy moderna que tienen para hacer cubitos con la carne. Asesino, cubitos de carne, ya podemos, ¿no? Pues el caso es que todo esto fue cortado porque no interesaba en Estados Unidos. Ahí se alargaron más las escenas de sangre y sexo, pero aún así colaron bastante y el tema de la homosexualidad, que allí se veía bien, aquí o sea, que la relación entre Vicente Parra y, el personaje de Vicente Parra, el obrero, y el niño bien que vive en los bloques, está, que es Eusebio Poncela, está mostrada, queda muy claro todo. Se cambió el final por la censura. Esto es bien cierto, o sea, que no puedo explicar el final, pero se cambió. O sea, era totalmente diferente. Aún así, que la película, o sea, no van a ver como si fuera una película cortadísima, o sea, no sigue siendo una obra maestra para mí. Y realmente en su momento de su estreno no tiene nada parecido, ¿no? ¿Creéis que hay algún director que esté a la estela?
de la Semana del Asesino. Eso ve a sordidez así de... Sí. Bueno, pues una de las que estaba programada, la de El Bosque del Lobo, quizás sí. también tenía bastante de ello. Sí. Lo que pasa es que eso era en el agro, en el Sí, en campo. campo, o sea, en pueblos de Galicia, y esto es Ah, en la ciudad, pero ojo, en el extravadio, que es donde trabaja más el de la iglesia, el extravadio y la gente del Sí, de hecho, extravadio, que es la que le interesa. esa asociación de imágenes que hace de la casa de él, que es como un último reducto, ¿no? Al lado del desarrollismo. En un descampado. Que es esa casa, ¿no? Como la España ahí atávica, ¿no? Que se niega a desaparecer, ¿no? Y que está realmente oprimida, ¿no? Y Eusebio, que lo mira desde arriba como en plan, ¿no? Que me parece magistral, ¿no? Es que la peli está llena de estos detalles. Y otra cosa que me sorprendió al volver a revisarla es que toda la parte del matadero, cuando él hace lo que ves, que tiene hasta una parte como distópica, el nombre del matadero, es como si fuera una España. Esto es una cosa que es cosecha propia, ¿eh? Como una especie de mini distopia de una España, una realidad paralela de ese momento, toda esa parte cuando él hace lo que hace la... Un poco surrealista. Sí, no, totalmente. Es como, ostras, que lo hoy... Y fíjate que en Bilbao también hay un matadero. Sí. O sea que los dos tienen el... Y también hay... la el matadero acaba curiosidad. ejerciendo un papel social en Bilbao, ¿no? O sea, que al final, bueno, los que quedan en pie son los que quedan en pie y los que quedan olvidados son los que quedan olvidados, gracias al matadero, claro. Me pregunto si habrían visto el cortometraje de Georges Franju. Sí, es verdad, muy conocido. Muy conocido. Matadero. Y también se le había comparado a la de la Iglesia a Pasolini por el tema de mostrar la decadencia social. Y bueno, los en cuanto a su vida extrarradios. Privada también. Y por su vida privada también. Sí, que también tenían afición por Chaperos. Por los chaperos de extrarradio, los de clase social baja, ¿no? Y bueno, ya la última película que nos queda del ciclo es otra que es una rara y maravillosa, que es Vampire Cua de Cook. ¿Quién se atreve a empezar? Porque claro, es una película, tiene tantas es la más experimental de todas, la más de cine experimental, la más como de museo de arte, por así decirlo. Es totalmente Más muda. conceptual. Y además, ¿no? Que nace de una peli Exploitation, que es la versión de Drácula de Jesús Franco. Sí, bueno, yo solamente hago una introducción. O sea, es como un documental que se hace mientras se rueda el Conde Drácula de Jesús Franco, que se rodó gran parte en Barcelona, y otro, o sea, el resto de tomas, como hacía Jesús Franco, pues en el resto del mundo, ¿no? Iba haciendo cosas. Entonces el director experimental y de la Escuela de Barcelona, Pere Portabella, pues le pidió ir haciendo como un documental, lo que se llama ahora un making of, pero lo hizo totalmente mudo y en blanco y negro. Y entonces se convierte en un objeto artístico, o sea que ya no tiene nada que ver con la película tan comercial como es El Conde Drácula, pues se convierte en un objeto underground, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, aunque no es bien underground, pero es artístico. Completamente, no sé, es como, ¿no? como de una película sale otra, ¿no? De repente. Y a su manera es fascinante también, o sea. Hablamos de la metáfora del carnicero, pero que también de alguna manera despoja la película de Jesús Franco y muestra los mecanismos, los códigos del género de terror y se los apropia y también juega con la figura del vampiro, porque del mismo modo que en Arrebato la cámara es vampiro, ¿no? Vampiriza, no, se apropia de otra película. Se mueve de una manera sibilina entre los actores y capta cosas que no se ven en la película, y ciertos detalles y matices que enriquecen luego, si quieres ver. Bueno, la película es sencilla, ¿no? La de Jesús Franco, pero bueno. Sí, es una buena película, pero no es tampoco de las mejores. No, bueno, pero bueno, a Jesús Franco sí que le gustaba Cua de Cook.
o sea, sí que le gustó mucho el resultado, porque Jesús Franco, bueno, como ya sabe todo el mundo, o sea, no era un tonto. Sí, de hecho, esto que hablabas de la vampirización y la propia... Aquí al final encima tiene esta escena, ¿no?, de Christopher Reeve leyendo el Drácula de Bram Stoker, que es que ya te hace la cabeza, ¡fum!, ¿sabes? Es la primera vez que la ves Vampire de Cook, que no sabes, o sea, no, al menos en mi caso, cuando apareció esta escena, sí que había leído algo, pero bueno, sí, claro, Christopher Reeve, es como ya el toque, ¿no?, magistral, no sé qué pensáis, final para toda lo que es la idea de la película, ¿no? Encima mirando un espejo. Es como, sí, un juego de espejos y es mirar hacia la obra original, la relación entre la interpretación, ¿no?, de la obra original y se ve que Jesús Franco adoraba la novela de Bram Stoker y estaba muy decepcionado con la adaptación de Coppola. Decía que eso era como una ópera de 4 duros y que entonces quizás por eso también conectó con Pere Portabella, porque había como tenían quizás la misma pasión inquietud, sí, por salirse de lo normal, pureza, sí, ¿no?, sí, y de experimentar. Ahora un pequeño inciso, cuando no sabía esto que decía Jesús Franco del Drácula de Bram Stoker, pero ¿os acordáis que la película nos la vendieron como la más fiel en su momento? Sí. La más fiel adaptación. Bueno, lleva el título, ¿no? Y Drácula de Bram Stoker. Y después, cuando la veías, decías, pero es que no tiene nada que ver con el... O sea, son estas cosas de marketing que me alucinan, porque nos la colaron y para nada era... La vendían así, como la más fiel. Jesús Franco tenía razón. Y bueno, yo no soy un entendido en Pere Portabella, pero él sí, aparte de que él hizo muchas más cosas, desde luego, pues cuando vino Tarradellas, que fue como el que organizó toda la llegada y tal, él ha seguido en este lado del cine al margen totalmente de lo comercial. O sea, es un tío que aún a estas alturas sigue haciendo cosas como experimentales. Sí, colaborando con Joan Brossa, sí, la época que también participó en la película de Vampire Poqueduc, y la música es de Carlos Santos, que también había hecho compuesto la música de la prima Montse de Jordi Cadena, y que colaboraba con artistas de diferentes disciplinas con una idea mucho más purista y conceptual del arte y del cine, ¿no? Y es otra mirada, pero desde la contracultura también. Una mirada más intelectual, pero sin dejar, o sea, conservando la contemplación, la belleza, ¿no?, la pulsión cinefílica por excelencia, que es el placer cinematográfico de observar la belleza, ¿no?, de las imágenes. Y de hecho Vampire tiene como una... Juega también con la textura, que es 16. Está rodada en 16, ¿es? O 16. O sea, de hecho el DCP es muy bueno y se nota, ¿no?, que hay como una especie de jugar con la textura del celuloide. Y yo hace un año o dos que vino Pere Portabella a presentarla a la Filmoteca, le pregunté, hombre, Pere, molaba más, ¿no?, cuando estabas con el 16 y el 35, ¿no?, cuando jugabas con esas emuls. Y me decía, no, yo ahora estoy más contento con el digital, porque puedo hacer lo que quiera. Me decía el tío, ahora puedo experimentar aún más. Y yo me quedé, bueno, vale. Y me quise ir de listo por los 16 milímetros, el 35. Y el tío me reconoció que ahora mismo el digital, para alguien que quiera hacer estas películas experimentales cercanas, por así decirlo, al videoarte, le da una posibilidad de manipular la imagen, que yo creo que Vampire de Cook ya en 16 lo consigue. Cómo manipula, cómo cambia de formato el gran... O sea, es constante, ¿no? Sí. Que es como lo que hace me parece alucinante, ¿no? No, si Iván Zulueta hubiera tenido acceso al cine digital, o sea que no habría parado, se había vuelto a... O sea, ya se había vuelto. No habría pasado síndrome de abstinencia cuando están los 4 días ahí esperando. De hecho, podría haber sido mucho más autónomo aún. O sea, ir a la suya realmente, producir el mismo. Sí. Con alguien que supongo que le ayudara a montar o. Que ya lo había hecho un poco, ¿no? Haciendo los cortometrajes en su casa, pues aún
hubiera seguido un poco con la línea de Godard, ¿no? que sigue haciendo sus películas autoproducidas y de manera casera, pero que llegan a ser, digamos, a ser visionadas en grandes festivales, ¿no? Mira, como nos quedan 5 minutos, no sé si alguien quiere preguntar algo o a aportar algo a esta excelente charla con mis compañeros. Si no, pues ya la daríamos por terminada, porque está mal que yo lo diga, pero ha quedado muy bien. No sé qué pensáis. Pues sí. ¿Sí o no? Ahora encima tienen Arrebato, ¿sabes? Que es como... Claro. ¿Y cuánta gente ha visto Arrebato ya? ¿Cuántos no? Pues Ostras, los que no, vais a flipar. Y los que Bueno, también. Es no la os primera vez, asustéis. es la primera vez. Los que lo veáis por primera vez no os asustéis si no entendéis o no entendéis por qué nos maravilla tanto. O sea, es una película que gana, o sea, hablo desde mi propia experiencia. La primera vez que la vi dije, ¿pero qué es esto? La segunda vez salimos de la filmoteca diciendo, la hemos entendido, la hemos entendido. Y ayer es que la gozamos, o sea, es... También te digo que si ves Arrebato y no la entiendes, no pasa nada tampoco. Ya, ya, No sé ya. si me Pero explico. te han de Puedes avisar. disfrutarla, o sea, no hace falta... No, pero te puedes siempre- perder ahí por sus... pero También siempre hay algún... Sí. Bueno, un punto en común Sí. entre Bilbao y Arrebato es que la voz en off, ¿no? A mí me gusta mucho también, es como una visión muy íntima de la experiencia cinematográfica. Sí. Entonces yo creo que también puede conectar con el espectador desde un punto de vista muy íntimo y esta intimidad hace que aún sea más especial y que perdure en el tiempo, porque al final es un tú a tú con el espectador y en una connivencia compartiendo Y también es una ese y también que bueno, quizás sí que lo hemos dicho, pero lo vuelvo a decir, es una peli de terror realmente, Sí. porque es de hecho la idea esta de una cinta enviada en la que alguien explica Es un foco. es como bueno, no un Juan fatal, y es como empiezan muchas novelas, ¿no? De que nos encantan de terror, de que alguien encuentra Lovecraft, ¿no? Que encuentra un manuscrito o el diario de su amigo y el amigo le va diciendo no sé qué, no sé, pues tú empecé a investigar, que es lo que hace Pedro Wilmore, el personaje de Wilmore, cuando le va explicando. Es una de estas cosas que me vinieron, cuando la vi varias veces a Arrebato, me vino esta idea de, coño, es que realmente parece una novela, ¿no? Una novela de inicio de terror, ¿no? Con esa cinta que explica, ¿no? Pues todo. la maldición que persigue también a la película. Totalmente. A la película misma. Porque... Y claro, o sea, y hay mucha verdad, o sea, todo es verdad. O sea, quiero decir, no hay trampa ni cartón, o sea, es una película sincerísima, ¿no? O sea, él cuenta lo que está viviendo y lo que va a vivir. Pues ya está, muchas gracias Ada, por venir y a vosotros también.